El siguiente podcast es presentado por APEC Hospital de la Ceguera. Decía Anderson en un artículo para una revista científica: al observar una obra de arte, se tiende a pensar que el autor de la misma la percibía del mismo modo en que la disfruta el espectador, pero no tiene por qué ser así. Los problemas de visión han estado presentes toda la historia y los artistas no han escapado de ellos. ¿Alguna vez te lo habías preguntado? Episodio 4. La historia de la catarata en el arte. Enseñanza. Bienvenidos a un episodio más del podcast Miradas que Perciben Diferente. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida al Dr. Rafael Vázquez, quien es médico adscrito al servicio de segmento anterior por la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Dr. Rafael, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, cuéntenos de qué irá este capítulo y hacia dónde guiaremos a nuestros escuchas. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar básicamente de la historia de la oftalmología, de cómo ha tenido ciertas participaciones a lo largo de su desarrollo en momentos muy puntuales en los que tiene un contrapunto con la historia del arte también en momentos muy específicos, y que esto pues también ha determinado la forma en la que percibimos incluso el arte y otras cosas. A lo largo del desarrollo de muchas tecnologías nuevas, lo que es importante considerar con la oftalmología es que es una ciencia muy antigua. Hay incluso documentos del año 1500 a.C., un papiro que se llama papiro de Ebers, en el cual en el antiguo Egipto ya se describen un montón de enfermedades oftalmológicas, y eso, imagínense, 1500 a.C. significa que llevamos más de 3500 años de desarrollo de esta especialidad, y obviamente a lo largo de este tiempo pues se van generando muchas ideas. Yo creo que el oftalmólogo por definición es una persona ingeniosa con buen temperamento, entonces tener buen ingenio y buen temperamento nos permite ser creativos. Yo creo que esa es la clave del éxito del oftalmólogo, y que por lo mismo es una especialidad que está en cuestión de tecnología muy avanzada. Y en este sentido, ¿el arte cómo ha influido? ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? Yo creo que en general la mayoría de los médicos tenemos un artista dentro. No necesariamente porque seas un pintor, porque seas un cantante o porque hagas algún arte clásico, sino porque el llevar a cabo este tipo de profesiones es una conducción muy artística. Tú no puedes ser una persona cuadrada o muy algorítmica si vas a dedicarte a la medicina. Tienes que ser una persona sensible, que tiene muy buena percepción de las situaciones, con un buen instinto, y eso al final del día nos acaba volviendo artistas hasta cierto punto, ¿no? Yo creo también que históricamente sí hay una correlación muy importante con la oftalmología, porque es uno de los sentidos más importantes en los cuales nos basamos precisamente para plasmar arte, ¿no? Entonces los ojos y el arte tienen una correlación muy importante, y como consecuencia la oftalmología y el arte también. Ok, y por ejemplo usted que combina la parte de la oftalmología y que también es un apasionado del arte, ¿qué lo ha llevado a identificar dentro de este proceso? Yo creo que he vivido muchas cosas que me han llegado a toparme con la oftalmología de manera fortuita en lugares donde no lo esperaba. Hay muchos relatos de muchos pintores, por ejemplo, en los que podemos ver cierta intervención o ciertos acontecimientos que tienen mucho que ver con la oftalmología. Un ejemplo muy sonado, por ejemplo, es Rembrandt. El pintor Rembrandt tiene una de las más afamadas percepciones de la situación. Esto de percibir las cosas de una manera diferente, que es algo que se habla mucho en los artistas, a él se lo achacan o según esto su talento que tenía de plasmar escenas muy, muy complejas o muy profundas en un plano, se supone que era porque tenía cierto tipo de estrabismo que limitaba su estereopsis. La estereopsis de Rembrandt estaba comprometida, pero más allá de ser para él un factor limitante, era algo que lo hizo crecer y que lo permitió plasmar en sus pinturas de una manera más exacta, escenarios con mucha profundidad y pues con un toque especial muy de él, ¿no? Entonces él es un ejemplo perfecto de cómo, pues a través de una situación relativamente que podríamos considerar negativa, pues él le sacó provecho. Y hay muchos ejemplos como ese. También viendo cuadros de Van Gogh, nos damos cuenta que de pronto ciertas paletas de colores en la pintura, cuando tú vas a hacer un cuadro,
tienes que pensar en la paleta de colores. Tú no puedes simplemente, bueno, sí puedes. El arte puede ser muy libre, ¿no? Es muy subjetivo. Claro. Pero también, si tú eres una persona muy ortodoxa, normalmente lo primero que vas a hacer es pensar qué tipo de emoción quieres transmitir con tu pintura. Y para darle congruencia a esa emoción, muchas veces lo que se prefiere tomar en cuenta al inicio es la paleta de colores. La paleta de colores tiene que tener congruencia entre sí para que tú puedas generar algo armónico. Pero como te digo, esto no es una regla, de hecho es igual en la música, ¿no? O sea, tú puedes crear algo muy bello a través de romper una regla, por ejemplo. Este simplemente es un paréntesis. El punto es que Van Gogh, por ejemplo, tiene una selección en sus paletas de colores que es muy lineal hasta ciertos puntos en los que sus pinturas parecen tender demasiado al amarillo. Y ahí llama mucho la atención porque no es por una pintura en específico, sino que son en etapas específicas de su vida. Esto llamó la atención, obviamente, de varios analistas de arte, de varios doctores que pues se dedican precisamente a estudiar y a entender estas obras, y se dieron cuenta que Van Gogh estaba bajo el tratamiento de digoxina, que es un medicamento que precisamente puede producir algo que se llama xantopsia, que es tener una visualización o tener una visión con tintes amarillos, y esto se ve muy reflejado en sus cuadros. Ahora, esto obviamente por él era por una condición médica tal cual, pero hay que recordar también que a lo largo de la historia del ser humano, del hombre como tal, hemos alargado la esperanza de vida, y esto tiene consecuencias. Sí. Tanto como Van Gogh ha tenido esa situación desde joven con sus propias situaciones, también a lo largo de la vida, mientras más vamos pasando la esperanza de vida de lo que se anticipaba en nuestra epigenética que deberíamos de tener, más situaciones que son consecuencia de la edad van sucediendo. Por ejemplo, el hecho de tener canas significa que estamos pasándonos un poquito de tueste. El hecho de tener cataratas también es una parte inevitable de la vida. Ahora que el humano vive más de 60 años fácilmente, ¿no? Tener catarata es considerado una enfermedad porque causa una disfunción visual, causa una baja visual. Sin embargo, es un proceso tan natural del envejecimiento que, pues en realidad es una situación que tiene una consecuencia que afortunadamente se resuelve muy fácil. Pero en los tiempos de Monet, por ejemplo, no era tan sencillo. Está muy bien estudiado cómo el pintor Monet tuvo catarata, y esto influyó en la forma en la que él percibía y lo plasmaba en sus pinturas. De hecho, a él le gustaba mucho pintar un estanque que había de nenúfares, que de hecho este puentecito donde había unos nenúfares, unos lirios y mucha vegetación, él lo pintó muchas veces a lo largo de su vida. Y en esta pintura secuencial podemos ver el mismo sitio plasmado de colores totalmente diferentes, y no solo eso, sino que lo más increíble es que podemos ver cómo se afectaba su agudeza visual también, porque incluso siendo él un pintor impresionista, cada vez sus pinturas van perdiendo mucha nitidez, mucha resolución, que tiene una congruencia absoluta con la manera en la que él veía. Entonces, son muchas cosas que han impactado en la historia del arte, y ni siquiera se limita a la pintura, que diríamos es la manera más directa o más lineal en la que tú podrías esperar que se relaciona la historia de la oftalmología con el arte, sino también en la música. Cuenta la leyenda que por ahí del año 1700 nació en Noruega un tal John Taylor, que era pues hijo de toda una familia que traía una herencia de médicos. Su mamá era farmacista, su papá era médico, y él pues decidió continuar esa línea y se interesó mucho por el área quirúrgica, específicamente de los ojos. John Taylor como tal fue a la universidad, él hizo estudios en oftalmología y en cirugía de catarata. Sin embargo, estamos hablando de 1700. En ese entonces la cirugía más común era la cirugía por reclinación, o couching como le llaman los franceses, que es el verbo coucher, que significa mandar a la cama o poner a dormir. Esta técnica era muy popular, y de hecho hay varias teorías. Hay quien dice que tiene un par de miles de años la técnica, pero en realidad la cirugía de catarata se hace desde antes. También hay escritos de los egipcios en los que ellos hacían incluso una técnica más avanzada antes. Pero para estas épocas en Europa, la verdad es que la cirugía más popular era el
reclinamiento. Y el reclinamiento en lo que consiste es hacer una pequeña incisión a nivel escleral para introducir algunos instrumentos con los que se luxaba la catarata a la cavidad completa, con todo y bolsa, entonces con todo y cápsula. Entonces esto obviamente tenía consecuencias catastróficas. En algunos documentos se estima que el porcentaje de éxito de esta cirugía en aquellos tiempos era apenas del 30%. Por supuesto, en este entonces todavía ni siquiera existían los lentes intraoculares. Entonces el mejor escenario para los pacientes era una afaquia, que obviamente sabemos que eso tiene una consecuencia refractiva importantísima. La afaquia nos deja sin el segundo lente más poderoso que tenemos en el ojo, el cristalino, que se vuelve catarata. Si no lo tenemos, la consecuencia es que necesitamos generar ese poder refractivo de alguna otra forma. Entonces en aquellos tiempos lo que acababan haciendo era usar unas gafas súper gruesas de poder positivo, ¿no? Nuevas formas de percibir el entorno. Continuamos. Entonces los pacientes acababan con unos lentes muy gruesos, muy pesados. Por supuesto, el resultado no mejoraba la visión al 100%. La expectativa de los pacientes era tener un poco más de visión para no estarse estrellando con las cosas, para poder caminar, para poder hacer actividades muy básicas, no es como ahora. Sin embargo, en 1750 da la casualidad de que el Chevalier, él mismo, poco tiempo antes, se autonombra, o sea, él se asigna este sufijo de Chevalier John Taylor, como describiendo un poco de su personalidad, que dicen los que lo conocieron que era pues muy narcisista y una persona que llevaba a cabo muchas acciones muy imprudenciales. No era el único que hacía este ritmo. De hecho, en la época era muy común que como oftalmólogo te fueras moviendo de pueblos. Operabas a una cantidad de personas y te movías al pueblo siguiente para ofrecer tus servicios. Otra de las grandes diferencias de la época era obviamente la comunicación. La gente apenas si sabía que existían pueblos que estaban a 20 o 50 kilómetros, y por supuesto que esto pues era muy fácil de aprovechar para cierto tipo de gente, para los charlatanes, ¿no? Entonces John Taylor tenía una estrategia de marketing muy buena para su época, muy tramposa, en la que tenía un grupo de gente que iba anunciando que ya iba a llegar, ya iba a venir el Chevalier John Taylor, que viene de realizar cirugías muy exitosas. Acaba de ser nombrado el oftalmólogo de la corte por el rey Jorge II. Es un oftalmólogo milagroso que va dejando luz a su paso. Él tenía una carreta en la que hacía sus giras, que de hecho él mismo decoró, le pintó ojitos para que se entendiera de qué iba la cosa, y decía: quien da la visión da la vida. Mucha gente lo juzga por ser muy soberbio, muy hedonista con esto, pero la verdad es que si te fijas en la mayoría de los eslogans de los consultorios ahora tienen esa tendencia. Totalmente. Pero bueno, él fue muy juzgado por eso, incluso por sus compañeros de la carrera, no tanto por la técnica que hacía, sino por su estrategia. Como que decían, es que él no asume las consecuencias del fracaso que está implícito en las estadísticas que tiene esta cirugía. No es una cirugía perfecta, pero él abandona a los pacientes y los deja lidiar con sus consecuencias, no les da seguimiento. Entonces esto era una cosa muy grave, porque si estamos hablando de una cirugía que tiene un porcentaje de éxito aproximado del 30% en algunos textos, incluso hasta el 10%, no es nada. La verdad es que la gente que tenía éxito, y con éxito nos referimos a una visión de 20/400 cuentadedos, lo que él hacía era que tenía pues algunos medicamentos, por así decirle, de su preferencia, que eran por ejemplo frascos con sangre de paloma, sal cocinada y otros remedios ahí medio caserones. Por supuesto, no fue hasta un par de siglos después que Alexander Fleming descubre la penicilina y todo lo que conlleva a su alrededor. En estos tiempos incluso la cirugía era al aire libre, era en mercados. Bueno, pues llega a Leipzig, ahí a los alrededores de Europa Central, y resulta que ahí se encontraba nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach. En ese entonces los músicos no eran celebridades como tal,
los músicos del calibre de Bach, que muchos lo consideran el padre de la música culta, la música, no es clásico, sino es barroco, pero de todo lo que implica la música de esa época, por sus aportaciones tan importantes que hizo sobre todo al terreno del contrapunto en la música. Entonces, bueno, Bach es una figura importantísima y resulta que vivió lo suficiente como para desarrollar catarata. No era tan común en esa época. Por ejemplo, Mozart vivió 35 años, Chopin llega apenas a los 39, pero uno que otro que se escapa de la estadística como Bach. Para ese entonces, de hecho, mismo año en el que él muere, sí pasa a pertenecer a la tercera edad. En 1750 llega John Taylor a ofrecer sus servicios muy bien anunciados, el oftalmólogo de la corte, pero precisamente la comunicación tan aislada no permite que la gente a la que ofrece sus servicios se entere de la realidad, ¿no? del bajo porcentaje realmente de éxito que tiene la cirugía. Entonces lo que sucede es que John Taylor opera a Johann Sebastian Bach, dejándolo completamente ciego. Incluso hay quienes dicen que le hizo una segunda cirugía en la que fue de mal en peor. Lo que hace John Taylor es decirle: ¿sabes qué? A todo mundo, ¿no? Su estrategia: vamos a dejar un parchecito con unas vendas, no te lo puedes quitar porque se te sale el ojo. Entonces, este parche te lo retiras 2-3 semanas después, cuando la carretita ya estaba en Luxemburgo, ¿no? Entonces, ya dado a la fuga, la gente descubría que pues no veía, ¿no? Y nada fuera de lo esperado para la época, por supuesto, porque la cirugía se hacía al aire libre, el whisky era la mejor anestesia, o el anestesiólogo tenía que ser alguien bien robusto para que te sujetara fuerte, e incluso las cirugías se hacían en mercados, en plazas comunes. A él le gustaba tener gente observando cómo daba el milagro de la luz a los ojos, ¿no? Entonces este tipo de factores hacían que una infección fuera una situación muy común. Se estima que incluso Johann Sebastian Bach muere en el mismo año que le realizan la cirugía de catarata. La teoría es que muere como consecuencia de una sepsis ocasionada por la misma cirugía. Sí. Sin embargo, gracias a la estrategia de marketing de John Taylor, todavía sucede que llega con George Händel, que es un músico nacionalizado británico, que también tiene muchas composiciones muy famosas. Seguramente la más popular será que en la actualidad el himno de la Champions League es una adaptación de uno de los himnos de George Händel y está igualito, tú lo puedes escuchar y perfectamente sabes que es ese mismo. Bueno, desafortunadamente George Händel también es operado por John Taylor, sufriendo las consecuencias igualitas de la cirugía. Sin embargo, Händel al menos logra sobrevivir. Todavía vivió 10 años más y afortunadamente el calibre de estos músicos generan mucha memoria musical. De hecho, la gran mayoría de estos músicos tienen oído absoluto, que es una condición que te permite, de la misma manera que nosotros podemos decir esto es dulce, esto es salado, ellos te pueden decir esto es fa bemol, esto es si menor, ¿no? Entonces ellos tienen memorizada toda la escala musical y esto les permite de una manera muy sencilla tener gente que les ayude, ¿no? Entonces hazme una progresión en tresillos de do mayor en una escala de no sé qué, porque ellos saben cómo va a sonar. Bueno, obviamente esta no es una limitante para una persona invidente, como por ejemplo Beethoven, más impresionante, ¿no? Él siguió componiendo pese a su hipoacusia. Pero bueno, estos músicos sorprendentes que desafortunadamente pierden la visión como consecuencia de una cirugía en malas condiciones, tampoco lo juzgamos al 100%, digo, tiene sus cosas. Él fue reconocido como un charlatán y una persona sumamente, pues con un ego patológico, ¿no? De hecho, él escribió un tratado de 3 tomos de sus aventuras, que se llamaban las aventuras del caballero John Taylor. Entonces son cosas fuera de lo normal, por supuesto, que llaman mucho la atención en una persona. Es un comportamiento muy psiquiátrico, pero pues era la técnica que se hacía en ese entonces. Y actualmente, desafortunadamente, hay ciertos lugares en África subsahariana que se sigue realizando esta técnica. Obviamente son comunidades marginales con el mismo porcentaje de éxito, o sea, la reclinación nunca fue ni será un éxito. Afortunadamente, más o menos por unos siglos después, se comienza a desarrollar una nueva técnica que permite conservar una estructura muy importante que se llama cápsula del cristalino, en la cual esta nos sirve de barrera entre el vítreo y la cámara anterior. Si hay una barrera
el vítreo no se desplaza, no genera tracciones, no desprende la retina, cosa que no sucedía con el reclinamiento, con el Cushing. Okay. Entonces, bueno, gracias a esta técnica, pues el avance de la oftalmología fue para mejor. De hecho, ya fue hasta el año de 1949, me parece, donde se descubre, después de la batalla de Inglaterra, que fue una de las batallas aéreas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, donde pelean la RAF, que es la Royal Air Force de Inglaterra, contra la Luftwaffe, que eran los malos, los alemanes, ¿no? Entonces esta batalla se libra en el cielo y los aviones, que tenían sus capotas de un material muy resistente que se llama polimetilmetacrilato, obviamente al sufrir impactos y sufrir accidentes, no era raro que los combatientes, los soldados, tuvieran incrustados fragmentos de polimetilmetacrilato en el ojo. Y entonces este doctor Harold Ridley se da cuenta que muchos de los pacientes que tenían este tipo de incrustaciones no tienen reacción inflamatoria, no tienen más allá de la herida que hace el impacto de este material, y se pone a lucubrar que puede desarrollar un lente intraocular que pues obviamente sería la panacea, porque ya no íbamos a tener que usar unas gafas ultra gruesas que te hacen ver los ojos gigantes, así como Armando Hoyos. Y como pues, contexto. Sí, contexto. Okay. Porque bueno, es que los lentes que son positivos, sí, para corregir la hipermetropía, que es la condición que queda en los pacientes afáquicos, o sea que se pierde el cristalino, son los que te hacen ver los ojos muy grandes. Por eso la gente, mientras más miope es, por eso hasta en las caricaturas los dibujan con sus lentes, sí, con ojitititos, okay, porque el ojo luce más pequeño por el poder refractivo del lente. Bueno, y esto pues simplemente es un paréntesis. Ya Harold Ridley obviamente encontró mucha resistencia a su lente intraocular, incluso eran llamados el club del lente intraocular, ¿no? Antes nadie quería meter lentes intraoculares porque todo lo nuevo da miedo. Sí. También la Phaco dio mucho miedo en su tiempo. La Phaco ya tiene décadas que se inventó y no es hasta los 90 donde entra realmente su auge, en el que todo el mundo dijo, claro, incisiones más pequeñas, menos infección, menos complicaciones, vamos a darle una oportunidad a este aparato nuevo. Y así hay paralelismos también en la música. O sea, por ejemplo, a gente no le gustaban los valses de Chopin. La gente decía, ¿qué es esta porquería? Esto no se puede bailar. Queremos los valses de Strauss, por ejemplo, que son valses para que invites a una orquesta a tu salón muy lujoso de tu palacio, de tu castillo, y hagas un gran baile, ¿no? Sí. Los valses de Chopin tienen mucho tempo rubato, en el que de repente va rapidísimo y de repente le roba un tiempo al otro compás y se alenta y la gente no puede bailar eso, ¿no? Entonces, simplemente esta es la última reflexión con la que yo trato de cerrar, para tratar, sí, de abrirnos a las oportunidades nuevas, a las tecnologías que van surgiendo. Puede que en el desarrollo en el que estemos en un punto específico de la vida no sea absoluto, pero siempre hay que estar abiertos a que la vida va a cambiar, a que la vida nos va enseñando cosas y nosotros nos tenemos que adaptar lo más rápido posible. Bueno, y ya sabemos de entrada que usted es un médico reconocido, que ha sido prácticamente ya aquí en APEC una figura icónica también. Y bueno, ahora que estoy platicando con usted, me doy cuenta que su bagaje cultural también es muy amplio. Queremos conocer un poquito más lo personal. ¿Qué lo llevó a usted a sentirse prácticamente empapado con todo esto que es el arte, la música? Rafael Vázquez es músico, es artista. Cuéntenos un poco, por favor, doctor. Pues yo creo que todo esto estriba del nicho familiar. En realidad, mi familia es una familia muy sencilla. Nosotros, incluso yo recuerdo de chiquito tener ciertas limitaciones económicas, pues en algunos momentos importantes, en algunos momentos lo sobrellevábamos, pero siempre se le dio mucha cabida al arte. Había un órgano eléctrico viejo por ahí en mi casa, sí, y un tío decía que él tocaba el órgano, era parecido a Chevalier, mi tío. Sí. Y él me enseñó, la verdad es que me enseñó algunas cosas, y a mis papás les emocionó mucho ver que yo tenía un gusto y cierta facilidad, porque yo estaba muy chiquito. Entonces mi tío me enseñaba como lo que él sabía tocar, y a mí se me hacía muy fácil y muy divertido reproducirlo. Entonces mis papás dijeron, vamos a meter a este niño a clases de órgano, ¿no? Entonces yo no me di cuenta que a mí no me gustaba el órgano hasta que tenía como 8 años. Llevé clases de órgano de los 5 a los 8 años y perdí esos 3 años de mi vida, pero más o menos de los 8 a los 15 llevé clases de piano. Tuve que tomar ahí una decisión muy importante porque mi maestro me decía que ya, pues era una academia particular. Yo empecé tomando clases en la Sala Chopin. A mí me encantaba, pero la Sala
Chopin evolucionó, de hecho se fueron perdiendo, antes había muchas academias y ahora creo que solo queda la de la Roma y eso ya no sé si todavía funcione, pero se ha ido perdiendo un poco esto de las clases de piano, antes era mucho más popular. El punto es que de la parte de la música yo ahí empecé y obviamente eso te desarrolla mucho oído, pero cuando tenía 15 años llegué al tope. Me decía mi maestro, mira, aquí tú puedes venir a practicar, puedes venir a usar los pianos, pero ya no te puedo enseñar nada. Sí. Tú tienes que irte a un conservatorio y pues es eso o que tú te vayas a hacer una carrera normal por X o Y. Yo decidí que quería ser médico, el resto es historia. Y en cuestión de la pintura, la verdad es que ahí la influencia más grande fue mi mamá. Mi mamá es un muy buen pintor. Ella, su tema favorito de pintar es la Virgen de Guadalupe. Y la verdad es que a mí siempre me marcó eso porque a mí me impresionaba que yo decía, qué bonita está esta pintura que hizo mi mamá. Me decía mi mamá, pero todavía me falta mucho. Y le faltaba mucho. Después terminaba la pintura y era una cosa impactante. Mi mamá pintaba mucho al óleo. Entonces yo siempre me acuerdo que mi objetivo de la vida era lograr un dibujo que mi mamá dijera, está impresionante, está impactante eso, porque normalmente yo le enseñaba los dibujos a mi mamá y con mucho cariño y con mucha dulzura me decía, mira, pero aquí vamos a hacerle un detallito, aquí mira, sí, hazle claroscuro. Entonces mi meta en la vida era lograr un dibujo que no tuviera fallas al ojo de mi mamá, que no tuviera un detalle que ella me pudiera mencionar. Y toda la vida crecimos con eso. Mi mamá, en vez de decirnos, oigan, ¿quieren ver una película? Claro que también veíamos películas, pero era muy común. ¿Quieren dibujar? Y todos, sí. Claro. Nos reuníamos y dibujábamos y cada loco con su tema, pero eran actividades muy populares en mi casa. Entonces yo creo que eso pues te hace crecer en un ambiente en el que pues ni siquiera de manera forzada, sino se cultivó el gusto de todo esto y obviamente todo eso también te hace buscarlo, decir, oye, yo estoy haciendo este tipo de pinturas. ¿Qué se ha hecho antes? Mira, Van Gogh hacía esto, sí, mira, Monet hacía esto. Los pintores de mis favoritos, a mí me gustan mucho todos estos amontonaderos que hace O'Gorman. Se me hacen impresionantes así sus paisajes gigantescos con 1,000,000 de elementos. Él fue una influencia grandísima que yo tuve cuando fui a ver una exposición suya en la prepa, me dejó impactado por años. Sí. Y de hecho me da risa porque yo sin querer y sin saberlo de chiquito hice una gran obra que tardé. Eso me da mucho orgullo porque mi gran obra de los, más o menos yo creo que tenía unos 11 años cuando lo empecé y como 13 cuando dejé de avanzarle, que era un dibujo en el que yo fui pegando hojas de manera horizontal y que era una ciudad larguísima, creo que al final no me acuerdo si eran 48 o por ahí páginas, a la fecha conservo como unas 36. ¿Dónde están los restantes? Sí, no sé, se fueron perdiendo porque en ese momento no le das importancia. Sí, claro. Las tenía pegadas en mi cuarto y hubo un momento en el que dije, no, yo tengo que madurar, voy a quitar mis pinturas de la pared. Tiene que trascender la pintura. Tenía que trascender. Entonces las guardé, ahorita están ahí como acordeoncito, pero era una ciudad larguísima, ¿no? Y la fui llenando de habitantes. También una conducta muy obsesiva y compulsiva de mi parte porque los contaba. Yo ya llevo 11,000, no sé cuántos llegué. Yo claro. Soy raro, la verdad. O sea, yo veía que yo tenía actividades así muy raras y hasta cierto punto sí me costó trabajo hacer amigos en mi infancia, pero de cierta manera era hasta cierto punto querido y admirado porque decían, miren, claro, ahí está Rafa, oye, enséñanos tu dibujo. Y me acuerdo muchas veces una vez que extendimos mi dibujo y acababa todo el pasillo de ahí de afuera de los salones y a la gente le gustaba verlo. Pues era un dibujo de niños, ¿no? O sea, tampoco creas que así, wow, pero ese dibujo la verdad es que yo creo que fue de los primeros momentos en los que yo dije, creo que puedo lograr cosas que van a trascender, al menos en mi corazón, porque esa obra para mí significó mucho. Y ahora lo que representa también para su familia, ¿no? Claro. El nicho familiar te inspira y en este sentido me gustaría saber qué es lo que le inspira a usted a seguir en este rubro del arte, de la oftalmología, ¿qué lo mueve? Yo empecé a hacer pinturas oftalmológicas sin querer porque en la pandemia
tenía yo la intención de subir a las redes cursos de capacitación, sobre todo para los chicos que tienen dificultad para estudiar para el ENAR. Yo tengo diagnosticado trastorno del déficit de atención, y la vida no siempre es fácil cuando tienes este tipo de situaciones, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que luchar, y un médico siempre tiene que ser una persona que está en constante mejora y estudio. Estudiar es muy difícil para una persona con este diagnóstico, y para mí era muy de mucha ayuda encontrar videos en YouTube, porque me permitía moverme, caminar, estar escuchándolos, y yo dije, yo quiero formar parte de esto y quiero hacer pues algo positivo para la gente. Esto empezó cuando yo estaba estudiando para el ENAM. Sin embargo, en el momento de la pandemia dije, bueno, lo voy a enfocar para oftalmo, porque en ese momento yo ya era R3. Nos encierran a todos y se me ocurre a mí hacer una dinámica de estudio en la que yo grababa mi proceso de pintar. Dije, voy a hacer pinturas de patologías del ojo, pero tienen que ser lo más realistas posible para que la gente entienda de qué va, ¿no? O sea, entonces yo hacía una grabación en cámara rápida. Voy a pintar una escleritis nodular, que fue mi primera pintura. Entonces, mientras corría el video de la pintura realizándose, yo iba narrando. Este es un paciente de tantos años de edad que presenta un cuadro de ojo rojo por primera vez. El ojo rojo es unilateral y se aprecia en la exploración física este nódulo. Y entonces la pintura se iba realizando, y yo le llamaba el Ophthalmo Art Challenge, Brush Rush. Okay. Según yo era el Brush Rush. Entonces lo que tenías que hacer era tener tus diagnósticos, tu tratamiento y tu abordaje listo antes de que yo acabara la pintura. Ah, qué interesante. Sí, desafortunadamente son ideas muy ambiciosas y me dio tiempo de hacer como 3. Sí. Yo quería subir uno cada semana, claro, ¿no? Pero de repente me fui clavando en lo de las pinturas, porque cada vez quería que quedaran más realistas, las empecé a hacer más grandes, y entonces sucedió que a la gente le empezaron a gustar las pinturas y me decían, oye, véndeme este cuadro. Y yo, pero es que no es un cuadro, es una pinturita que mide 7 por 7 centímetros, ¿en dónde lo vas a colgar? En una paredcita, ¿no? Entonces me decían, bueno, hazme uno más grande. Y yo, bueno, pues empezaron a tener mucho éxito estas pinturas, y para serte honesto, la verdad es que también la parte del TDA hace que seas muy procrastinador, y a mí me sirvió mucho el hecho de que me dijeran, oye, quiero un cuadro, y yo solito me metí el pie porque yo decía, te lo tengo en un mes. Y yo, ay, no, ¿por qué? Y después no va a salir en un mes. Entonces ahí me tienes aplazando fechas, pero ya yo con una fecha de entrega, ¿no? Sí, entonces, claro. Esto a mí también me impulsa y me empuja a tener una serie de, pues un poquito más de productividad, porque hasta cierto punto yo me puedo pasar un año corrigiendo una pintura y decir, no me gusta, y no me gusta, y de verdad creo que hubo un cuadro que me tardé como 2 años porque no me gustaba. Y yo creo que si no lo hubiera entregado, le seguiría metiendo brochazos, porque pasaba yo así por el cuarto y lo veía, ni siquiera yo iba a hacer otra cosa, ¿no? Iba a agarrar mis pantuflas y veía el cuadro y decía, no, pues este pétalo está chueco, entonces lo enderezaba y yo, no, se ve muy plano, a ver, le voy a... Y así es esto, ¿no? Porque también, pues, son conductas bien obsesivas que a veces tenemos, pero sirven hasta cierto punto para estar cerca de la perfección en ciertas cosas, ¿no? Y eso nos ayuda a agudizar nuestros talentos, siempre. O sea, es la base de... Sí, claro. Doctor, nos falta tiempo para esta charla. Es súper importante cómo ha aprendido usted a combinar la medicina con toda la parte artística. Creo que no se logra tan fácil. Ya lo trae obviamente de su familia, de cómo nos va narrando aquí que desde la infancia pues tenía ya este gusto, y de verdad ha sido un gusto enorme tener esta plática con usted. Me da mucho orgullo que sea parte de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y ya para finalizar, mándenle un mensaje a sus alumnos, a las personas que lo conocen, invítelos a que se hagan estos chequeos médicos que son tan importantes. Claro que sí, pues con mucho gusto, ha sido todo un placer para mí. La verdad es que este tipo de cosas a mí me encanta platicar, la verdad, y me encanta platicar de estos temas. Entonces, sí, tienes toda la razón, si en algún momento hay parte 2, claro, con todo gusto, porque nos falta tiempo. Exacto. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Sus redes sociales? ¿Su página? Mis redes sociales, déjame te lo verifico porque no vaya a decir mal un puntito o algo. Claro. En Instagram me pueden encontrar como oftalmólogo.rafael, que es mi página de doctor, en donde doy consejos de salud de los ojos, subo videos de cirugías y recomendaciones generales para los pacientes. Pero por supuesto también está Medicine Art 5,
en donde está la galería de mis pinturas, y pues ahora sí que mi trayecto artístico desde que me volví un pintor oftalmológico, ¿no? Wow, estoy impactada. Muchas gracias, a la orden. Sí. Yo creo que nunca terminamos de conocer a las personas. Tienes una perspectiva antes de tener este tipo de charlas más profundas y yo creo que esa es la satisfacción que nos da de tener a gente tan talentosa como usted en nuestra institución. Entonces, bueno, como le menciono, nos falta tiempo, pero por hoy llegamos al final de este episodio. Le agradezco mucho. Gracias por compartirnos su gusto y su pasión por el arte y por supuesto gracias a nuestros escuchas que nos van a poder, más bien van a poder seguir este episodio a través de Spotify, de YouTube y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @APEC Hospital de la Ceguera. Eso es todo por hoy, pero dejamos la puerta abierta porque el arte tiene que seguir contándose. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, estés muy bien. Hasta la próxima, gracias. Este podcast fue una emisión original de APEC. Síguenos en nuestras redes sociales, encuéntranos como @APEC Hospital de la Ceguera. Hasta la próxima.